Mi padre se burló de cada logro que tuve con aplausos lentos y risas. Usé su burla exacta para avergonzarlo. Cada vez que lograba algo, mi papá hacía ese aplauso lento falso y se reía como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Cuando logré el cuadro de honor en sexto grado, miró el certificado y dijo, «Wow, deben estar dándoselos a todos ahora». Cuando entré al equipo de fútbol universitario como novato, se rió y preguntó si necesitaban a alguien para cargar botellas de agua. Cuando fui aceptado en la universidad con una beca parcial, literalmente se dobló de risa y dijo que la escuela debía estar desesperada por dinero de matrícula. Les contaba a sus amigos de póker sobre mis logros como si fueran sketches de comedia, siempre terminando con cómo los estándares realmente habían bajado estos días. Mientras tanto, cuando papá fue empleado del mes en su firma de contabilidad, enmarcó el certificado y nos hizo celebrar en un asador. Cuando ganó 50 euros en un rasca y gana, llamó a todos los que conocía. Cuando su jefe elogió su organización de hojas de cálculo, habló de eso por 3 semanas seguidas. Pero mi beca completa para posgrado lo hizo reír tan fuerte que lloró y dijo que las universidades básicamente estaban regalando títulos ahora. Mi mamá me decía que lo ignorara, que estaba orgulloso a su manera. Pero lo observaba en mis ceremonias de graduación y mientras otros padres lloraban de alegría, él sonreía burlonamente y negaba con la cabeza como si todo fuera ridículo. Cuando conseguí mi primer trabajo en una empresa tecnológica, preguntó si sabían que ni siquiera podía arreglar el router Wi-Fi de casa. Cuando me ascendieron en 6 meses, dijo que probablemente solo necesitaban llenar cuotas de diversidad. La peor parte era que hacía esto frente a otras personas en reuniones familiares. Mencionaba mis logros solo para burlarse de ellos. Decía cosas como, mi sobrino piensa que es especial porque recibió algún trofeo de participación que ahora llaman título. O les decía a sus hermanos que me habían ascendido, pero probablemente era solo porque mi jefe se compadeció de mí. Sus hermanos se veían incómodos, pero papá seguía, explicando cómo todo era más fácil ahora, y los logros no significaban lo que solían significar. Cuando compré mi primera casa a los 26, caminó por ella riéndose de todo. La cocina era demasiado pequeña, el patio patético, el vecindario pretencioso. Me dijo que probablemente la perdería en un año cuando la realidad sobre los costos reales de la hipoteca me golpeara. Tomó fotos, pero solo para mostrar a sus amigos lo que los niños consideraban éxito hoy en día. Cuando empecé a salir en serio con alguien, se rió de cómo la describía y dijo que probablemente solo quería mi dinero de tecnología. Cuando nos comprometimos, me dijo que el matrimonio era para personas que no podían manejar estar solas. En la boda, durante su discurso, hizo chistes sobre cuánto tiempo nos daba y cómo al menos el divorcio me enseñaría sobre la vida real. Sus compañeros de trabajo que asistieron se veían horrorizados, pero él pensaba que era graciosísimo. Fue entonces cuando descubrí algo interesante. La empresa de papá estaba contratando para una nueva posición que sería el jefe de él. Querían a alguien con experiencia tecnológica para modernizar sus sistemas. El comité de contratación incluía 3 consultores externos que entrevistarían a todos los candidatos en formato de panel. Lo sabía porque mi empresa se había asociado con ellos en la búsqueda. Me aseguré de mencionar a los reclutadores que mi papá sería perfecto para presentar al panel sobre por qué merecía una promoción, aunque no se hubiera postulado. Pensaron que era una gran idea ver a empleados actuales presentar su valor. Papá estaba emocionado cuando fue invitado a presentar, sin saber que yo lo había arreglado. Pasó semanas preparando su presentación sobre sus 20 años de dedicación y experiencia. Llegó el día y papá entró a la sala de conferencias lleno de confianza. El panel comenzó con preguntas básicas sobre sus logros. Papá empezó a enumerarlos, y fue cuando entré como el 4.º miembro del panel, el consultor tecnológico que habían traído para evaluar la preparación digital. La cara de papá se puso blanca, pero tuvo que continuar. Habló sobre su premio de empleado del mes, e hice su característico aplauso lento, y me reí. Los otros miembros del panel se veían confundidos. Mencionó optimizar un proceso, y me reí más fuerte preguntando si eso significaba que finalmente aprendió a usar atajos en Excel. Papá trató de continuar pero seguí interrumpiendo con sus frases favoritas. Cuando habló de mentorear empleados junior, pregunté si eso significaba tomar crédito por su trabajo. Cuando mencionó su confiabilidad, me reí, y dije que aparecer era básicamente cosa de trofeo de participación. Ahora los miembros del panel se estaban poniendo incómodos. Pero expliqué que este era solo el estilo de comunicación que había aprendido de él, que los logros deberían ser recibidos con escepticismo y burla para mantener a la gente humilde. Papá trató de defender sus logros, pero me reí de cada uno diciendo, los estándares deben haber bajado realmente si eso contaba como éxito. Le pregunté al panel si notaban cómo todo era más fácil en su generación y los logros no significaban lo que significan ahora. Papá terminó tropezando por el resto de su presentación mientras yo sonreía burlonamente y negaba con la cabeza a todo lo que decía.
El panel le agradeció por venir, pero sus caras lo dijeron todo. Salí de la sala de conferencias y escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Los otros miembros del panel siguieron, sus zapatos haciendo sonidos silenciosos en la alfombra del pasillo. Carlos me agarró del brazo y me jaló hacia una oficina vacía. Su cara estaba roja y su mandíbula tensa. Preguntó qué diablos acababa de pasar ahí dentro. Podía ver a los otros consultores observándonos desde el final del pasillo, susurrando entre ellos. Carlos dijo que esa fue la entrevista más poco profesional que había presenciado en 20 años de contrataciones. Su mano todavía estaba agarrando mi brazo, y me alejé. Le dije que estaba demostrando el estilo de comunicación exacto que mi padre usó conmigo durante 25 años. Los ojos de Carlos se abrieron mucho y dio un paso atrás. Expliqué que papá merecía entender cómo se sentía tener cada logro burlado y descartado. Carlos negó con la cabeza y dijo, independientemente de la historia personal, lo que hiciste fue completamente inapropiado para un panel de contratación profesional. Dijo, humillaste a su empleado frente a consultores externos e hiciste que todos se sintieran incómodos. Empecé a explicar más, pero Carlos levantó la mano. Dijo que necesitaba reportar esto a mi supervisora y se fue sin decir otra palabra. La siguiente mañana, mi teléfono sonó antes de que llegara a mi escritorio. La asistente de Laura dijo que necesitaba verme inmediatamente. Caminé a su oficina y la encontré parada junto a la ventana con los brazos cruzados. No me pidió que me sentara. Laura dijo que Carlos la había contactado anoche sobre mi comportamiento durante el panel. Su voz estaba fría y controlada de una manera que nunca había escuchado antes. Dijo que usé nuestra asociación empresarial para orquestar una venganza personal y eso podría dañar la relación de nuestra firma con la empresa de contabilidad. Traté de explicar que papá había burlado cada logro que había tenido. Laura me cortó a mitad de oración y dijo que no le importaban mis problemas personales. Caminó hacia su escritorio y puso ambas manos sobre él, inclinándose hacia adelante. Me dijo que mis problemas personales no excusan sabotear un proceso profesional. Laura dijo que si alguna vez hacía algo así de nuevo, sería despedida inmediatamente. Señaló la puerta y me dijo que saliera de su oficina. Llegué a casa esa noche y mi prometida estaba haciendo la cena. Me preguntó cómo había ido el panel y pude ver en su cara que ya sabía que algo estaba mal. Le conté lo que hice y vi su expresión cambiar. Su cara cayó y dejó el cuchillo que estaba sosteniendo. Dijo que entendía que estaba herida por el comportamiento de papá a lo largo de los años. Luego hizo una pausa y me miró por un largo rato. Dijo que humillarlo públicamente en el trabajo cruzó una línea que me hacía igual a él. Sentí mi pecho apretarse y empecé a discutir, pero salió de la cocina. Me quedé allí sola con las verduras medio cortadas en el mostrador. El fin de semana se arrastró y seguí repitiendo las reacciones de todos en mi cabeza. Me sentía a la defensiva sobre todo el asunto porque ninguno de ellos entendía cómo era. 25 años de tener cada logro tratado como una broma. Nadie vio a papá riéndose de mi aceptación universitaria o burlándose de mi ascenso laboral. Mi prometida apenas me habló todo el fin de semana, y cuando lo hizo, su voz era silenciosa y cuidadosa. El domingo por la noche, me acosté en la cama mirando al techo. Sus palabras seguían resonando en mi mente sobre convertirme en alguien como él. Mi estómago se sentía mal cada vez que recordaba la mirada en su cara cuando le conté lo que había hecho. El lunes por la mañana, mamá llamó y pude escucharla llorar antes de que dijera hola. Preguntó qué pasó en la presentación de papá, porque llegó a casa devastado hace 3 días. Dijo que apenas ha hablado desde entonces y no quiere decirle qué pasa. Su voz se quebró y me rogó que le explicara qué había pasado. Dijo, papá solo sigue diciendo que su propio hijo lo destruyó en el trabajo. Sentí algo retorcerse en mi pecho al escucharla llorar así. Mamá siempre había puesto excusas para papá, pero ahora sonaba genuinamente asustada por lo que le estaba pasando. Le conté a mamá exactamente lo que hice durante el panel y por qué lo hice. Expliqué cómo usé la propia burla de papá contra él frente a sus colegas. Esperaba que lo defendiera como siempre lo hacía, que dijera que no lo decía en serio, o que yo estaba siendo demasiado sensible. En cambio, estuvo callada tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, habló, y su voz era diferente, más dura de lo que jamás la había escuchado. Dijo que sabía que papá había sido cruel con mis logros a lo largo de los años. Luego dijo que lo que hice fue calculado y frío de una manera que la asustaba. Preguntó si entendía lo que le había hecho y colgó antes de que pudiera responder. El miércoles por la tarde, recibí un correo electrónico a través de canales oficiales de Roberto García de Recursos Humanos en la empresa de papá. El asunto decía, declaración requerida para investigación. Escribió que necesitaban una declaración sobre lo que pasó durante la presentación del panel.
Papá presentó una queja sobre el ambiente de trabajo hostil creado por el proceso del panel. Roberto dijo que estaban llevando a cabo una investigación formal y necesitaba ir a dar mi versión de lo ocurrido. Mis manos temblaron mientras leía el correo. Lo reenvié a Laura y me llamó 5 minutos después. Dijo que necesitaba un abogado antes de dar cualquier declaración y que el equipo legal de nuestra empresa se pondría en contacto. El viernes por la mañana, me senté frente a Roberto en una pequeña sala de conferencias en la firma de contabilidad. Tenía un bloc de notas frente a él y un dispositivo de grabación en la mesa entre nosotros. Di mi declaración sobre usar el estilo de comunicación de papá para hacer un punto sobre cómo se sentía su burla. Roberto tomó notas mientras hablaba y no interrumpió. Cuando terminé, levantó la vista de su bloc de notas. Dijo que entendía que tenía problemas personales con mi padre. Luego explicó que independientemente de mis intenciones, creé una situación donde su empleado fue humillado por un consultor proveedor. Dijo que era un problema serio para su empresa. Roberto preguntó si entendía los límites profesionales que había violado. Asentí y firmé la declaración que había escrito. Al salir de ese edificio, sentí el peso de lo que había hecho asentándose en mis hombros de una manera que no había sentido antes. Llegué a mi escritorio el lunes por la mañana y encontré un correo electrónico del departamento legal de la firma de contabilidad en mi bandeja de entrada. El asunto decía, queja formal sobre conducta del panel. Y mi estómago se retorció cuando lo abrí. Detallaron todo lo que pasó durante la presentación de papá en un lenguaje legal cuidadoso que hizo que mi burla sonara aún peor de lo que recordaba. Detallaron cómo interrumpí un proceso de contratación profesional y creé un ambiente hostil para su empleado. Estaban solicitando una respuesta formal de mi empresa y una investigación sobre mi conducta. Lo reenvié a Laura inmediatamente y me llamó a su oficina 20 minutos después. Su cara estaba tensa de ira cuando entré y tenía el correo abierto en su pantalla. Me preguntó si entendía la posición en la que había puesto a nuestra empresa y empecé a explicar, pero levantó la mano para detenerme. Dijo que la firma de contabilidad estaba amenazando con terminar su asociación con nosotros por esto, y tuvo que pasar su mañana escribiendo una carta de disculpas por mi comportamiento. Me mostró el borrador y pude ver cuán cuidadosamente lo había redactado para asumir responsabilidad sin admitir culpa legal. Dijo que me defendió ante la alta gerencia, pero esta era mi advertencia final y cualquier conducta similar resultaría en despido inmediato. Asentí y me disculpé, pero solo señaló la puerta y me dijo que volviera al trabajo. El martes por la tarde, mi teléfono sonó desde un número que no reconocía, y cuando contesté, una voz masculina dijo que era Diego. Me tomó un segundo ubicar el nombre, y luego me di cuenta de que era el amigo de póker de papá de todos esos años de escuchar sobre sus juegos. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre lo que pasó con papá, y preguntó si podíamos tomar un café. Casi dije que no, pero algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en un lugar cerca de mi oficina, y Diego ya estaba allí cuando llegué, viéndose más viejo de lo que recordaba de las reuniones familiares. Nos pidió café a ambos y luego se recostó en su silla estudiándome. Dijo que había conocido a mi papá durante 15 años a través de su grupo de póker y lo había visto burlarse de mis logros en cada juego. Dijo que siempre lo hacía sentir incómodo, pero nunca dijo nada porque no era su lugar. Luego se inclinó hacia adelante y su voz se puso más dura. Dijo que lo que hice en ese panel fue peor que cualquier cosa que papá me hubiera hecho, porque lo mío fue planeado y calculado. La burla de papá venía de su propia inseguridad por nunca haber logrado mucho en su carrera. Pero yo deliberadamente armé una situación para destruirlo frente a sus colegas. Diego siguió hablando y explicó que papá había estado llamando enfermo al trabajo durante la semana pasada porque no podía enfrentar a las personas que presenciaron lo que pasó. Dijo, la confianza de papá estaba completamente destrozada y había dejado de hablar del trabajo por completo, incluso con sus amigos más cercanos. Diego dijo que entendía por qué estaba enojada después de años del trato de papá, pero la venganza en realidad no arreglaba nada, solo creaba nuevos daños. Terminó su café y me dijo que necesitaba pensar si humillar a papá valía lo que nos costó a ambos. Luego se fue y me quedé allí sola con mis pensamientos haciéndose más pesados. Me di cuenta de que papá no me había llamado ni una vez desde que ocurrió la presentación del panel, lo cual era raro, porque normalmente no podía resistir comentar sobre todo lo que hacía. El silencio se sentía diferente de su burla, más pesado de alguna manera, como si el espacio entre nosotros se hubiera llenado con algo peor que sus bromas. Seguí revisando mi teléfono, esperando un mensaje sarcástico o un correo de voz con su risa, pero no había nada. La ausencia de su burla me hizo entender por primera vez que realmente lo había lastimado de una manera que iba más allá del simple bochorno. El miércoles por la mañana, recibí un correo electrónico de Elena Martínez pidiendo programar una llamada. La recordaba del panel,
la consultora externa que se veía cada vez más incómoda mientras me burlaba de la presentación de papá. Cuando hablamos, fue profesional, pero distante. Dijo que se estaba retirando del proceso de búsqueda ejecutiva, porque lo que presenció en el panel la hizo sentir demasiado incómoda para continuar trabajando con la firma. Explicó que había sido contratada para evaluar candidatos objetivamente, pero lo que pasó con papá y yo convirtió el proceso en algo personal y feo. Dijo que los problemas familiares no deberían contaminar entornos profesionales de la manera en que yo lo había permitido, y no podía ser parte de una búsqueda que había sido comprometida así. Me deseó lo mejor, y colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono, dándome cuenta de que mi venganza había dañado más que solo la reputación de papá. Había afectado las carreras de otras personas y el proceso de contratación de la firma. Esa noche, mi prometida llegó a casa del trabajo y me encontró sentada en el sofá mirando a la nada. Se sentó a mi lado y tomó mi mano y dijo que necesitábamos hablar sobre lo que mi venganza decía sobre nuestro futuro juntos. Su voz era gentil pero seria, y dijo que había estado pensando en lo que pasó en el panel toda la semana. Dijo que le preocupaba que yo fuera capaz de tal crueldad calculada cuando alguien me lastimaba. Preguntó cómo podía confiar en que no haría algo similar con ella si tuviéramos una gran pelea o pasáramos por un momento difícil en nuestro matrimonio. Dijo que necesitaba saber que podía manejar conflictos de maneras más saludables que planear venganzas elaboradas. Sentí algo romperse dentro de mí cuando dijo eso, y empecé a llorar. Le dije que la venganza no se sintió satisfactoria para nada como pensé que sería, y ahora solo me sentía vacía y avergonzada. Me acercó y me abrazó mientras lloraba y dijo que sanar del trato de papá requería terapia, no venganza. Dijo que me apoyaría si estaba dispuesta a hacer el trabajo real de procesar mi dolor en lugar de tratar de infligirlo a otras personas. El viernes por la tarde, Carlos llamó a mi celular directamente en lugar de pasar por canales oficiales. Su voz sonaba cansada cuando contesté y dijo que tenía noticias sobre papá. Me dijo que papá había retirado su queja contra la firma y renunció con efecto inmediato. Carlos dijo que papá afirmó en su carta de renuncia que no podía trabajar en algún lugar que le permitiera ser tratado de la manera en que lo traté durante el panel. Pero Carlos dijo que todos sabían que la verdadera razón era que papá no podía enfrentar la vergüenza de quedarse después de lo que pasó. Carlos dijo que se sentía mal por toda la situación porque entendía ambos lados, pero no había nada que pudiera hacer para arreglarlo ahora. Me dijo que papá tenía 20 años en esa firma y se alejó de todo por una presentación. Luego colgó y me quedé allí sintiéndome mal. Mamá llamó una hora después, y esta vez su voz no estaba triste, estaba enojada. Dijo que la carrera de papá estaba destruida por lo que hice, y necesitaba entender las consecuencias completas de mi venganza. Dijo que papá tenía 53 años y había renunciado sin otro trabajo alineado. Preguntó cómo se suponía que iban a manejar su hipoteca y facturas si no podía encontrar algo comparable a su edad. Dijo que papá había pasado 20 años construyendo su reputación en esa firma, y yo la arruiné en una tarde. Su voz se quebró y dijo que no sabía si podía perdonarme por esto, y luego colgó. Traté de llamarla de vuelta, pero no contestó. La culpa me golpeó fuerte esa noche cuando realmente pensé en lo que había hecho. La burla de papá me había lastimado durante 25 años, pero nunca dañó realmente mi carrera o mis logros. Aún fui ascendida, aún compré mi casa, aún me comprometí, todo a pesar de sus bromas. Pero mi venganza le costó su trabajo de 20 años y destruyó su reputación profesional. Quería que se sintiera pequeño como él me había hecho sentir todos esos años, pero no había pensado en las consecuencias del mundo real más allá de ese momento de satisfacción. Me había enfocado tanto en hacerle entender mi dolor que no consideré lo que realmente le costaría. Ahora no tenía trabajo y una reputación arruinada, y tenía que vivir sabiendo que se lo había hecho a propósito. Pasé los siguientes 3 días tratando de contactar a papá, pero cada llamada iba directo al buzón de voz, y mis mensajes se quedaban en entregado sin ninguna respuesta. Cada intento hacía la culpa más pesada, porque sabía que me estaba evitando activamente, y no podía culparlo por ello. Mamá finalmente llamó de vuelta el miércoles por la tarde, y su voz sonaba cansada cuando me dijo que papá no estaba listo para hablar todavía. Dijo que la renuncia rompió algo en él que no había visto antes, como si no pudiera enfrentar ser la persona que fue humillada en el trabajo por su propia hija. No sabía cuándo estaría listo para escuchar de mí, y honestamente, no estaba segura de que alguna vez lo estaría. La forma en que lo dijo me hizo entender que esto no era solo sobre sentimientos heridos. Era sobre todo el sentido de papá, de quién era siendo destruido frente a sus colegas. Le agradecí por decírmelo, y colgué sintiéndome peor que antes, porque al menos cuando no sabía, podía fingir que él podría contestar eventualmente. Laura me llamó a su oficina el viernes por la mañana y cerró la puerta detrás de nosotras,
lo cual inmediatamente me dijo que no eran buenas noticias. Se sentó y abrió un correo electrónico en su pantalla antes de girarlo hacia mí para que pudiera leerlo. La firma de contabilidad estaba terminando su asociación con nuestra empresa, con efecto inmediato debido a lo que pasó durante la presentación del panel. Citaron violación de conducta profesional y dijeron que no podían continuar trabajando con una firma que permitía a los consultores usar entornos empresariales para venganzas personales. La cara de Laura estaba dura cuando me dijo que esto nos iba a costar un contrato por valor de más de 200.000 euros anuales. Dijo que el equipo ejecutivo decidió que yo sería reasignada a una división diferente donde no tendría contacto con socios o clientes externos. Mi papel en consultoría había terminado y estaría cambiando a desarrollo de sistemas internos a partir del lunes. No gritó ni se puso emocional, solo declaró los hechos y me dijo que tenía suerte de que no me despidieran por completo dado el daño que había causado. Salí de su oficina entendiendo que mi venganza no solo lastimó a papá, lastimó mi propia carrera y a mis colegas que dependían de ese contrato. Mi prometida sacó el tema de la terapia ese fin de semana mientras estábamos sentadas en el sofá, sin realmente ver la película que estaba en la televisión. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y le preocupaba que entrara en nuestro matrimonio cargando tanto enojo y dolor. Me dijo que me amaba, pero necesitaba ver que estaba comprometida a ser mejor que el dolor que papá me había causado a lo largo de los años. La forma en que me miró cuando lo dijo me hizo darme cuenta de que estaba genuinamente asustada de que pudiera manejar conflictos en nuestro matrimonio de la misma manera que manejé esta situación con papá. Sugirió que encontrara un terapeuta que se especializara en asuntos familiares antes de la boda para poder trabajar en 25 años de sentirme descartada y burlada. Acepté, porque podía ver en sus ojos que esto no era solo una sugerencia. Era algo que necesitaba de mí si íbamos a seguir adelante. Encontré una terapeuta la siguiente semana, a través de mi seguro, y programé una cita para ese jueves por la tarde. La oficina estaba en un edificio en el centro, y la sala de espera tenía esas pinturas calmantes genéricas que cada oficina de terapia parece tener. La terapeuta era mayor con cabello gris y anteojos, y me hizo llenar formularios de ingreso antes de empezar a hablar. Pasé la primera sesión solo explicando la historia con papá, todos los aplausos lentos y burlas, y cómo se sentía tener cada logro tratado como una broma. Escuchó sin interrumpir y tomó notas ocasionalmente, pero principalmente solo me dejó hablar. Cuando llegué a la parte sobre la presentación del panel, me preguntó qué pensaba que había logrado haciéndole eso. Le dije que quería que entendiera cómo se sentía su burla, y asintió lentamente antes de decir que la venganza, desde un lugar de dolor, en realidad no sana nada. Solo esparce el dolor. Dijo que el comportamiento de papá era claramente sobre sus propias inseguridades, pero mi respuesta fue sobre hacerlo sufrir de la manera que yo sufrí, lo que significaba que todavía estaba dejando que su opinión definiera mi valor. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba porque me di cuenta de que tenía razón. Diego llamó de nuevo 2 semanas después de mis sesiones de terapia y su voz sonaba tensa cuando contesté. Dijo que papá había estado aplicando para posiciones de contabilidad en otras firmas, pero seguía fallando en las entrevistas porque su confianza estaba completamente destruida. Diego me dijo que había ido a almorzar con papá la semana anterior y lo vio tratar de hablar sobre sus logros profesionales, pero su voz empezó a temblar y tuvo que parar. Dijo que era doloroso de ver porque papá era realmente bueno en su trabajo. Solo perdió la capacidad de defenderse a sí mismo después de lo que pasó en el panel. Diego no estaba llamando para hacerme sentir culpable, dijo. Pero quería que entendiera que papá ni siquiera podía funcionar profesionalmente ya. Le agradecí por hacérmelo saber y me quedé sentada después de la llamada, pensando en cómo había quitado la única cosa que papá parecía valorar de sí mismo. La realización vino lentamente durante los siguientes días, mientras procesaba lo que Diego había dicho. Quité el orgullo profesional de papá, de la misma manera que su burla trató de quitar mi orgullo y mis logros. La simetría de eso debería haberse sentido satisfactoria, pero en cambio empeoró todo porque probé que podía lastimarlo, pero no probé nada sobre mi valor real. Todos esos años de logros eran reales, independientemente de si papá los reconocía. Pero ahora, destruí su carrera, y eso también era real. La venganza no me hizo sentir mejor conmigo misma. Solo me hizo alguien que podía calcular cómo lastimar a otra persona en el lugar donde se sentía más vulnerable. Mencioné esto en terapia y mi terapeuta me ayudó a ver que todavía estaba midiendo mi valor contra la opinión de papá, solo de una manera diferente. Ahora, mamá me envió un mensaje de texto 3 semanas después de que papá renunció y era corto y directo. Estaban vendiendo la casa porque no podían pagar la hipoteca sin los ingresos de papá de su antiguo trabajo. Dijo que no estaba tratando de hacerme sentir culpable, pero quería que entendiera el impacto completo de lo que pasó en ese panel. La casa donde crecí,
donde mamá había vivido durante 30 años. Iba a salir al mercado porque le había costado a papá su carrera. Leí el mensaje 5 veces y cada vez se sentía más pesado. Esto no era solo sobre sentimientos heridos o orgullo dañado. Era sobre consecuencias financieras reales que cambiarían sus vidas enteras. Quería llamarla, pero no sabía qué decir que no sonara como disculpas vacías o excusas. Mi prometida y yo tuvimos una larga conversación esa noche sobre la boda, y sugirió que la pospusiéramos hasta que estuviera en un mejor lugar emocional. Dijo que me apoyaba trabajando en esto en terapia, pero necesitaba ver un cambio real en cómo manejaba los conflictos antes de que hiciéramos ese compromiso mutuo. La forma en que lo dijo fue gentil pero firme, y entendí que estaba estableciendo un límite sobre lo que aceptaría en nuestra relación. Acordamos posponer la boda 6 meses y usar ese tiempo para que yo continuara la terapia y para que hiciéramos algo de consejería de pareja juntas. Me dijo que me amaba y creía que podía hacer el trabajo, pero necesitaba verlo realmente sucediendo, no solo escucharme decir que cambiaría en terapia. Durante las siguientes semanas, trabajé en entender que la burla de papá nunca fue realmente sobre mí o lo que logré. Mi terapeuta me ayudó a ver que papá tenía miedo de que sus propios logros no fueran suficientes, que había pasado 20 años en una firma de contabilidad haciendo trabajo sólido, pero nunca convirtiéndose en socio ni obteniendo reconocimiento importante. Cuando tuve éxito de maneras que él nunca tuvo, resaltó sus propios fracasos percibidos, y lidió con eso, disminuyendo mis logros. La terapeuta dijo que mi venganza vino de ese mismo lugar de inadecuación, tratando de probar algo sobre mi valor haciéndolo sufrir. Me ayudó a entender que buscar validación a través de la venganza solo mantenía el ciclo en marcha, porque todavía estaba dejando que la opinión de papá importara más que mi propia evaluación de mis logros. Roberto me contactó 5 semanas después del incidente del panel a través de un correo electrónico profesional a mi dirección de trabajo. Dijo que los antiguos colegas de papá habían estado haciendo preguntas sobre lo que pasó, y la historia se estaba extendiendo a través de su red profesional de maneras que nos hacían ver mal a papá y a mí. La gente estaba escuchando versiones diferentes y llenando vacíos con especulaciones que nos pintaban a ambos como poco profesionales y vengativos. Roberto sugirió que tal vez quisiera contactar a papá directamente antes de que la narrativa empeorara y dañara ambas reputaciones irreparablemente. Lo dijo como alguien que entendía que las dinámicas familiares podían volverse complicadas, pero también como un profesional de recursos humanos que había visto cómo los conflictos laborales podían seguir a las personas durante años. Le agradecí el aviso y me quedé mirando la pantalla de mi computadora, tratando de descubrir cómo contactar a alguien que no contestaría mis llamadas ni respondería mis mensajes. Abrí mi laptop y empecé a escribir la carta a papá, borrando y reescribiendo la primera oración al menos 10 veces. Cada versión se sentía demasiado defensiva o demasiado apologética, y no podía encontrar el equilibrio correcto entre reconocer lo que había hecho y explicar por qué lo había hecho. Finalmente me decidí por empezar simple, solo diciéndole que lamentaba lo que pasó en el panel y que quería que entendiera mi perspectiva, aunque sabía que no excusaba mi comportamiento. Las palabras vinieron más fácil después de eso, y escribí sobre cómo su burla se había acumulado durante 25 años, hasta que ya no podía ver mis propios logros como reales, solo como bromas esperando su remate. Expliqué que había querido que sintiera lo que yo sentía, que entendiera cómo aplastaba algo dentro de mí cada vez que se reía de las cosas de las que estaba orgullosa. Pero reconocí que la humillación pública en su lugar de trabajo estaba mal, independientemente de mis razones. No traté de minimizar lo que le había costado, ni fingir que las consecuencias no fueran severas. Solo admití que había estado enojada y herida, y lo manejé de la peor manera posible. Imprimí la carta y puse la dirección en un sobre, mirando su nombre escrito en mi letra y preguntándome si siquiera la abriría o simplemente la tiraría. La envié al día siguiente, y luego pasé la siguiente semana revisando mi teléfono constantemente, esperando una respuesta que nunca llegó. Mamá llamó 2 semanas después de que envié la carta, y su voz sonaba cansada de una manera que hizo que mi pecho se apretara. Me dijo que papá había leído la carta varias veces, que lo había encontrado en su estudio tarde en la noche con ella extendida en su escritorio, y una vez había entrado para encontrarlo llorando con las páginas en sus manos. Dijo que estaba empezando a reconocer cuánto daño había hecho su burla a lo largo de los años, realmente viéndolo claramente por primera vez en lugar de descartarlo como bromas inofensivas. Pero también dijo que estaba luchando con el hecho de que su propio comportamiento había llevado directamente a lo que hice en el panel, que había creado la situación que destruyó su carrera, incluso si yo fui quien la ejecutó. La voz de mamá se quebró cuando me dijo que papá seguía diciendo que no sabía cómo arreglar lo que había roto en mí, y ahora yo había roto algo en él, y tal vez ninguno podría ser reparado. Ya no sonaba enojada, solo triste y exhausta,
como si hubiera estado cargando demasiado peso durante demasiado tiempo, y finalmente tuvo que dejarlo. Diego me llamó 3 meses después del incidente del panel, y casi no contesté porque pensé que estaba llamando para decirme qué terrible persona era. En cambio, dijo que papá finalmente había conseguido una oferta de trabajo en una firma de contabilidad más pequeña, al otro lado de la ciudad, con un salario significativamente menor y menos beneficios. Papá la estaba aceptando porque necesitaban los ingresos después de gastar la mayor parte de sus ahorros durante la búsqueda de trabajo, pero todos en su círculo profesional sabían que era un gran paso atrás de donde había estado. Diego dijo que los antiguos colegas de papá habían estado haciendo preguntas sobre por qué se fue tan repentinamente, y los rumores iban desde problemas de desempeño hasta escándalos personales. Ninguno de ellos cerca de la verdad, pero todos dañinos. Me dijo que papá iba a la nueva oficina todos los días luciendo derrotado, como si alguien le hubiera quitado lo único de lo que se sentía seguro y lo hubiera dejado luchando para reconstruir desde cero. Diego no estaba llamando para hacerme sentir culpable, dijo. Solo para hacerme saber que las consecuencias todavía se estaban desarrollando y papá estaba pagando por su comportamiento de maneras que iban más allá de solo perder su trabajo. Me senté en la oficina de mi terapeuta, trabajando a través del complicado desorden de culpa y enojo que venía con saber que papá estaba sufriendo por lo que había hecho. La terapeuta me ayudó a entender que mi autoestima no podía estar atada ni a la aprobación de papá ni a su burla, que había logrado todo a pesar de su comportamiento en lugar de debido a cualquier motivación que proporcionara. Me guió a través de mis logros uno por uno, pidiéndome que describiera lo que había hecho para ganar cada uno y cómo me sentí en el momento antes de la reacción de papá. Hablé de estudiar durante horas para entrar al cuadro de honor, practicar fútbol hasta que mis piernas dolían, trabajar hasta tarde en proyectos que llevaron a mi ascenso, y me hizo ver que todo eso era real, independientemente de cómo papá respondiera. Dijo que la opinión de papá no cambiaba la validez de mis logros más de lo que lo haría la opinión de un extraño, pero le había dado poder sobre cómo veía mi propio éxito al necesitar su validación. El trabajo fue lento y frustrante, porque cada vez que pensaba que había separado mi valor de su juicio, otro recuerdo surgía de él riéndose de algo de lo que había estado orgullosa, y sentía esa misma duda aplastante. Mi prometida y yo empezamos consejería de pareja el mes siguiente, porque necesitaba saber que podía manejar el dolor y la ira de maneras más saludables antes de casarnos. La consejera nos preguntó a ambas qué necesitábamos la una de la otra, y mi prometida dijo que necesitaba verme desarrollar mejores mecanismos de afrontamiento para cuando me sintiera descartada o atacada, porque la venganza no era algo con lo que pudiera vivir en nuestro matrimonio. Le dije que necesitaba probar a ambas que era capaz de romper los patrones con los que crecí, que no me convertiría en el tipo de persona que lastima a otros cuando está sufriendo. Las sesiones fueron difíciles porque me obligaron a mirar cómo mi relación con papá había moldeado la forma en que manejaba los conflictos en general, siempre tragándome mis sentimientos o eventualmente explotando con respuestas desproporcionadas. Mi prometida compartió que había estado asustada después del incidente del panel, no solo por lo que le había hecho a papá, sino por lo que significaba sobre cómo podría manejar desacuerdos entre nosotras en el futuro. Trabajamos en estrategias de comunicación y límites saludables, y lentamente empecé a entender que sanar del trato de papá requería construir nuevos patrones en lugar de solo evitar los viejos. Carlos se comunicó 6 semanas después del panel a través de un correo electrónico cuidadosamente redactado, diciendo que había estado pensando en lo que pasó y quería entender mejor mi perspectiva. Me sorprendió que se pusiera en contacto conmigo después de cómo salieron las cosas, pero acepté encontrarme con él para tomar café en un lugar a medio camino entre nuestras oficinas. Nos sentamos uno frente al otro en una cabina de esquina y expliqué la historia completa de la burla de papá, empezando con ese primer aplauso lento en 6º grado y continuando a través de cada logro que había descartado o del que se había reído. Carlos escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de incómoda a comprensiva, mientras describía 25 años de tener mis logros tratados como remates de chistes. Le conté sobre el discurso de boda, donde papá predijo mi divorcio frente a todos los que conocíamos, y cómo ese había sido el momento en que decidí que necesitaba experimentar cómo se sentía realmente su burla. Carlos asintió lentamente cuando terminé y dijo que apreciaba que fuera honesta sobre mis motivaciones, aunque no cambiara el hecho de que lo que había hecho estaba mal. Carlos se recostó en su asiento y dijo que había crecido con un padre que era hipercrítico de todo lo que hacía, nunca satisfecho con ningún logro y siempre señalando lo que podría haber sido mejor. Describió cómo ese tipo de desprecio parental creaba daño duradero que aparecía de maneras inesperadas a lo largo de su vida adulta, haciéndolo dudar de sus decisiones y buscar constantemente validación de otros.
Dijo que entendía por qué había explotado después de años de la burla de papá, que solo había tanto que una persona podía aguantar antes de llegar a un punto de quiebre y hacer algo de lo que se arrepentiría. Pero también dijo que lo que había hecho todavía estaba mal, porque lo había planeado deliberadamente en lugar de solo perder los estribos. Y ese cálculo lo hacía más difícil de justificar, incluso con el contexto del comportamiento de papá. Me dijo que esperaba que tanto papá como yo pudiéramos encontrar una manera de sanar de esto, porque llevar ese tipo de dolor solo envenenaba todo lo demás en la vida, y ambos merecíamos algo mejor que ser definidos por las peores cosas que nos habíamos hecho el uno al otro. Mamá llamó un mes después y preguntó si vendría a cenar, diciendo que papá estaba listo para hablar conmigo. Mis manos empezaron a temblar cuando escuché eso porque había estado esperando esta conversación, pero también temiéndola, sabiendo que sería dolorosa independientemente de cómo fuera. Acepté ir ese viernes por la noche y pasé los días previos ensayando lo que diría e imaginando cada forma posible en que la conversación podría desarrollarse. Conduje a su casa sintiéndome como si mi estómago estuviera lleno de piedras, estacionándome en la entrada y sentándome en mi auto durante 5 minutos antes de poder obligarme a entrar. Mamá abrió la puerta y me abrazó fuerte, susurrando que papá también estaba nervioso y que por favor fuera paciente con él. Entré al comedor y vi a papá sentado a la mesa mirando sus manos, y toda la escena se sintió surrealista después de meses de que se negara a hablarme. La cena fue silenciosa e incómoda durante los primeros 20 minutos, con todos nosotros empujando comida alrededor de nuestros platos y haciendo comentarios ocasionales sobre nada importante. Papá apenas me miró, manteniendo sus ojos en su plato o en la pared detrás de mi cabeza, y pude ver cuánto esfuerzo le tomaba solo estar en la misma habitación. Mamá trató de iniciar conversaciones sobre temas neutrales, pero todas murieron rápidamente, y la tensión siguió acumulándose hasta que se sintió como si el aire fuera demasiado espeso para respirar. Papá dejó su tenedor y se aclaró la garganta, y supe que era el momento. La conversación que habíamos estado evitando estaba a punto de suceder, estuviéramos listos o no. Dijo que había estado pensando en todas las veces que se burló de mis logros, realmente examinando cada incidente, y tratando de entender por qué lo había hecho, y estaba empezando a ver por qué hice lo que hice en el panel, aunque lo había destruido profesionalmente. La voz de papá era tranquila y tensa, mientras admitía que mis logros habían resaltado sus propios fracasos percibidos. Que verme tener éxito de maneras que él nunca tuvo, lo hizo sentir pequeño e inadecuado. Dijo que verme obtener una beca completa para posgrado cuando él nunca terminó su licenciatura, verme comprar una casa a los 26 cuando él tenía 35, saber que había sido ascendida más rápido de lo que él había sido en toda su carrera, todo eso lo había hecho sentir como si no hubiera hecho suficiente con su vida. Explicó que burlarse de mis logros era su manera de protegerse de ese sentimiento de convencerse a sí mismo de que mi éxito no contaba tanto como sus propias victorias más pequeñas, porque los estándares habían bajado o había tenido suerte. Me miró directamente por primera vez y dijo que nunca fue realmente sobre mí o lo que había logrado. Era sobre su propio miedo de que no era suficiente, y nunca lo sería, y lidió con eso, tratando de hacer que mis logros parecieran menos significativos. Dijo que no excusaba su comportamiento, y sabía que el daño que había hecho no podía deshacerse. Pero quería que supiera que la burla nunca fue porque mis logros no fueran reales o impresionantes. Era porque eran demasiado reales, y lo aterrorizaba. Me quedé allí mirando mi plato mientras las palabras de papá colgaban en el aire entre nosotros. Mamá se estiró y apretó ambas nuestras manos, y el gesto se sintió como si estuviera tratando de mantenernos juntos físicamente, ya que no podíamos manejarlo emocionalmente. Me aclaré la garganta y me obligué a mirar a papá directamente en lugar de a la pared detrás de su cabeza. Le dije que lamentaba de nuevo lo que pasó en el panel, que quería que sintiera la misma vergüenza y pequeñez que él me había hecho sentir durante años, pero no pensé en lo que realmente le costaría. Papá asintió lentamente y dijo que entendía por qué lo hice, aunque destruyó todo lo que había construido en esa firma. Ambos nos sentamos allí, reconociendo en voz alta que nos habíamos lastimado gravemente, y ninguno de nosotros había manejado nuestro dolor de manera remotamente saludable. La admisión se sintió pesada e incómoda, pero también necesaria, como drenar una herida infectada que había estado supurando durante décadas. Papá empujó su comida alrededor de su plato y dijo que no estaba listo para perdonarme todavía por costarle su carrera. Su voz era tranquila pero firme, y respeté la honestidad, aunque doliera. Le dije que tampoco estaba lista para perdonarlo por 25 años de burla, que no podíamos simplemente borrar ese daño con una conversación. Mamá parecía querer empujarnos hacia la reconciliación más rápido, pero se mantuvo callada y nos dejó navegar esto nosotros mismos.
Papá y yo acordamos que tal vez el perdón no era algo que pudiéramos alcanzar ahora mismo, pero entendernos mejor era al menos un punto de partida. Terminamos la cena en relativo silencio, pero se sentía diferente de la tensión al principio, más como si ambos estuviéramos procesando, en lugar de evitar. Los siguientes meses pasaron en un patrón extraño de llamadas telefónicas ocasionales que se sentían rígidas pero honestas. Papá llamaba los martes por la noche usualmente, y hablábamos de cosas superficiales al principio, antes de gradualmente entrar en temas más difíciles. Me contó sobre sus sesiones de terapia y cómo su terapeuta lo estaba ayudando a entender por qué necesitaba disminuir mis logros para proteger su propio ego. Compartí lo que mi terapeuta estaba diciendo sobre cómo la venganza en realidad no sana el dolor original. Solo crea nuevo dolor para todos los involucrados. Nuestras conversaciones eran incómodas, y a veces uno de nosotros se ponía a la defensiva y teníamos que retroceder y volver a intentarlo más tarde. Pero lentamente empezamos a hablar de cosas que no giraban completamente alrededor del incidente del panel o sus años de burla. Hablamos de trabajo y vida, y lentamente empezamos a recordar que estábamos relacionados por más que solo nuestro daño mutuo. Mi prometida y yo tuvimos una larga conversación sobre la boda y lo que significaba seguir adelante con el matrimonio mientras yo todavía estaba trabajando en tantos asuntos familiares. Sugirió que la pospusiéramos hasta el año siguiente para darme más tiempo en consejería y asegurarse de que realmente estaba progresando. Me sentí decepcionada al principio porque quería demostrar que podía seguir adelante, pero también sabía que tenía razón. Reprogramamos todo y les dijimos a nuestras familias que necesitábamos más tiempo para trabajar en algunos asuntos personales. Mi prometida dijo que podía verme hacer progreso real en cómo manejaba emociones difíciles, y eso la hacía optimista sobre nuestro futuro juntas. No estaba rindiéndose conmigo, solo pidiéndome que hiciera el trabajo antes de hacer un compromiso permanente. Aprecié que estuviera dispuesta a esperar, mientras también me mantenía responsable de cambiar realmente. Papá se instaló en su nuevo trabajo en la firma más pequeña, y escuché actualizaciones a través de mamá y Diego sobre cómo le estaba yendo. Diego me llamó una tarde y dijo que papá parecía diferente ahora, menos interesado en presumir de pequeñas victorias y más genuino cuando hablaba de su trabajo. Dijo que la humillación había obligado a papá a examinar su comportamiento de maneras que nunca hizo antes cuando todo era cómodo. Diego pensaba que papá en realidad se estaba convirtiendo en una mejor versión de sí mismo, aunque el camino hasta allí había sido brutal para todos los involucrados. No sabía cómo sentirme al respecto. Contenta de que papá estuviera cambiando, pero culpable de que tomara destruir su carrera para que sucediera. Mamá hizo eco de observaciones similares, diciendo que papá era más callado, pero también más presente, realmente escuchando cuando ella hablaba en lugar de esperar su turno para hablar de sí mismo. 6 meses después del incidente del panel, fui ascendida en el trabajo a pesar de la reasignación a una división diferente. Laura me llamó a su oficina y dijo que mi trabajo había sido excepcional y me estaban ascendiendo con un aumento significativo. Me sentí orgullosa pero también nerviosa de decirle a papá porque no sabía cómo reaccionaría. Lo llamé esa noche y le conté sobre el ascenso, preparándome para alguna versión de su vieja burla, aunque habíamos estado progresando. En cambio, me felicitó sin ningún sarcasmo o tono en su voz. Dijo que estaba orgulloso de mí y que lo había ganado con trabajo duro. Sentí mi garganta apretarse y tuve que tomar un segundo antes de poder responder porque fue el primer reconocimiento genuino de mis logros que había recibido de él. Hablamos unos minutos más sobre el nuevo rol y responsabilidades y toda la conversación se sintió surrealista y qué normal y solidaria era. Mamá me llamó una semana después para contarme sobre las sesiones de terapia de papá y cómo hablaba del incidente del panel como un punto de inflexión. Dijo que su terapeuta lo había hecho examinar todas las veces que se burló de mis logros y reconocer el patrón de comportamiento que había estado perpetuando. Papá aparentemente le dijo a su terapeuta que ver sus propias tácticas usadas contra él lo hizo entender por primera vez cuán crueles y degradantes eran en realidad. Mamá dijo que era doloroso verlo trabajar a través de toda esa culpa y vergüenza, pero pensaba que ambos necesitábamos algo para romper el ciclo en el que habíamos estado atrapados. No estaba excusando lo que hice, pero tampoco estaba excusando sus décadas de burla, solo reconociendo que ambos habíamos contribuido a una dinámica tóxica que necesitaba terminar. Papá me llamó 6 meses después de nuestra primera conversación en la cena y su voz sonaba diferente, más asentada de alguna manera. Dijo que había estado pensando en todos mis logros a lo largo de los años y repasándolos uno por uno en terapia. Me dijo que estaba genuinamente orgulloso de todo lo que había logrado, desde el cuadro de honor en 6º grado hasta mi ascenso actual. Su voz se quebró cuando dijo que lamentaba que tomara humillación pública para que reconociera lo que me había estado haciendo todos esos años. Me senté en mi sofá escuchando y sentí lágrimas corriendo por mi cara porque había esperado toda mi vida escuchar esas palabras.
Hablamos durante más de una hora sobre recuerdos y momentos específicos, donde su burla había cortado profundo y se disculpó por cada uno individualmente. Le dije a papá que yo también lo sentía, que tomó venganza calculada para expresar cuánto me dolió su burla, en lugar de encontrar formas más saludables de comunicarme. Dije que deseaba que ambos hubiéramos sido lo suficientemente valientes para tener conversaciones honestas años atrás, en lugar de dejar que el dolor se acumulara hasta explotar de la peor manera posible. Papá estuvo de acuerdo, y ambos reconocimos que no podíamos deshacer el daño que nos habíamos hecho, pero podíamos tratar de construir algo mejor en el futuro. La conversación se sintió como un verdadero punto de inflexión, no solo reconciliación superficial, sino comprensión real de cómo ambos nos habíamos fallado. Acordamos seguir trabajando en terapia y seguir teniendo estas conversaciones honestas incluso cuando fueran incómodas. Mi prometida sugirió que todos nos reuniéramos para hablar sobre límites antes de la boda reprogramada. Quería asegurarse de que papá y yo estuviéramos en la misma página sobre cómo manejaríamos los eventos familiares en el futuro. Nos reunimos en un restaurante a medio camino entre nuestras casas y nos sentamos con café mientras mi prometida exponía sus expectativas. Dijo que no toleraría burlas o venganza en nuestra familia y que tanto papá como yo necesitábamos comprometernos con patrones de comunicación más saludables. Papá y yo estuvimos de acuerdo inmediatamente porque habíamos estado trabajando exactamente hacia eso en nuestras sesiones de terapia individuales. Mi prometida hizo preguntas específicas sobre cómo manejaríamos los desacuerdos y qué haríamos si los viejos patrones empezaran a aparecer. Hablamos sobre escenarios e hicimos planes concretos sobre cómo apoyarnos mutuamente para mantenernos responsables de los cambios que estábamos haciendo. Papá me llamó 2 semanas después de esa reunión de cena y preguntó si podíamos hablar sobre la boda. Esperaba otra excusa, o tal vez un intento de retractarse de la conversación que habíamos comenzado. En cambio, me dijo que quería contribuir con dinero para los costos de la boda, como disculpa por su discurso en la fiesta de compromiso. Su voz sonaba diferente, más tranquila de alguna manera, sin el tono habitual de burla. Dijo que había estado pensando en lo que dijo esa noche sobre predecir nuestro divorcio y hacer bromas sobre cuánto duraríamos. Me dijo que fue cruel y quería arreglarlo de cualquier manera que pudiera. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, sin saber cómo responder porque esta era la primera vez que papá había reconocido su comportamiento y tratado de arreglarlo. Le dije que no tenía que hacer eso, pero insistió en que quería ayudar a pagar el lugar o el catering o lo que necesitáramos. Acepté su oferta porque se sintió como un gesto real, no solo palabras vacías. Mi prometida se sorprendió cuando se lo conté, y dijo que mostraba que hablaba en serio sobre cambiar. Elegimos un lugar más bonito del que habíamos planeado originalmente, ya que la contribución de papá lo hizo posible. Mi siguiente sesión de terapia se centró en algo que había estado evitando durante meses. La terapeuta me preguntó si la venganza en el panel realmente había sanado el dolor de los años de burla de papá. Quería decir que sí, que verlo tropezar en su presentación mientras me reía había hecho que todo fuera mejor. Pero sentada allí en esa oficina, tuve que admitir la verdad. La venganza creó nuevo dolor para ambos sin arreglar las viejas heridas. Le conté a la terapeuta sobre la satisfacción que sentí en esa sala de conferencias, viendo la cara de papá ponerse blanca cuando entré. Describí lo bien que se sintió usar sus propias tácticas contra él, para hacerlo sentir pequeño de la manera en que él me había hecho sentir pequeña durante 25 años. Pero luego tuve que hablar sobre todo lo que vino después. Papá perdiendo su trabajo, mamá llorando por teléfono, mi prometida mirándome diferente. La terapeuta me ayudó a entender que sanar requería procesar el dolor, no pasárselo a alguien más. Dijo que la venganza es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Había lastimado gravemente a papá, pero todavía estaba cargando todo el mismo dolor que me había dado a lo largo de los años. La única diferencia era que ahora tenía culpa y vergüenza además de todo lo demás. Papá y yo empezamos a tener cenas mensuales después de esa conversación sobre el dinero de la boda. Elegimos un restaurante a medio camino entre nuestras casas y acordamos reunirnos allí el primer viernes de cada mes. La primera cena fue tan incómoda que casi me fui 2 veces. Nos sentamos uno frente al otro, apenas haciendo contacto visual, ordenando comida que realmente no queríamos. Papá preguntó sobre mi trabajo y di respuestas cortas. Pregunté sobre su nueva posición y él hizo lo mismo. Todo se sentía forzado e incómodo. Como si fuéramos extraños tratando de tener una conversación. Pero seguimos apareciendo cada mes porque ambos nos habíamos comprometido a intentarlo. Para la tercera cena, podíamos hablar de cosas básicas sin que la tensión fuera tan espesa. Para la sexta cena, papá me contó sobre un problema que estaba teniendo en el trabajo y realmente me pidió consejo. Le di algunas sugerencias sobre actualizar sus sistemas digitales y escuchó sin hacer bromas ni descartar lo que dije.
Todavía teníamos momentos donde los viejos patrones se infiltraban. Empezaba a hacer un comentario sarcástico y se detenía. Me sentía a la defensiva por algo pequeño y tenía que respirar profundo. Pero gradualmente descubrimos que podíamos hablar de nuestras vidas sin que todo se convirtiera en un juicio o una burla. Mi prometida me apartó una noche después de que llegué a casa de terapia y me dijo que quería hablar. Me preparé para malas noticias porque su tono era serio. En cambio, dijo que estaba orgullosa del trabajo que había estado haciendo. Me dijo que podía ver cambios reales en cómo manejaba conflictos y dolor. Cuando su mamá hizo un comentario pasivo-agresivo en la cena la semana anterior, me había mantenido calmada en lugar de ponerme a la defensiva. Cuando mi proyecto en el trabajo fue criticado, tomé la retroalimentación sin caer en espiral de dudas. Dijo que estas cosas parecían pequeñas, pero mostraban que estaba aprendiendo formas más saludables de lidiar con emociones difíciles. Luego dijo algo que me hizo lagrimear. Me dijo que estaba emocionada de casarse conmigo ahora que sabía que podíamos trabajar juntas en cosas difíciles. Durante meses después del incidente del panel, había estado asustada de que manejaría nuestros conflictos inevitables con la misma crueldad calculada que le mostré a papá. Verme hacer el trabajo de terapia y ver cambios reales le había dado confianza en nuestro futuro. Establecimos una nueva fecha de boda para la primavera siguiente, dándonos tiempo para terminar la consejería de pareja que habíamos comenzado. El día de la boda llegó en una perfecta mañana de abril con cielos despejados y sol cálido. Me paré en el altar viendo a mi prometida caminar por el pasillo y me sentí genuinamente feliz por primera vez en más de un año. La ceremonia fue simple y hermosa, exactamente lo que queríamos. Pero el momento que se me quedó grabado vino durante la recepción, cuando papá se levantó para dar su discurso. La sala se quedó en silencio y sentí mi estómago apretarse, recordando su discurso en la fiesta de compromiso, donde bromeó sobre nuestro divorcio. Papá se veía nervioso, sosteniendo sus tarjetas de notas con manos temblorosas. Empezó diciendo que había dado un discurso en nuestra fiesta de compromiso del que se arrepentía profundamente. Luego habló sobre verme crecer y lograr cosas que él nunca soñó con alcanzar. Enumeró logros específicos: mis certificados del cuadro de honor, mis trofeos de fútbol, mi aceptación universitaria, mi título de posgrado, mis ascensos laborales, la compra de mi casa. Su voz se quebró cuando dijo que estaba genuinamente orgulloso de todo lo que había logrado, y avergonzado de que le tomara tanto tiempo decirlo en voz alta. Habló sobre la persona en la que me había convertido. Alguien que trabajaba duro y trataba a las personas con amabilidad, incluso cuando la vida era difícil. Dijo que se sentía honrado de ser mi padre y agradecido de que le hubiera dado otra oportunidad después de haber pasado años sin ser el padre que merecía. Varios miembros de la familia se me acercaron después, diciendo que nunca habían escuchado a papá hablar así antes. Su hermano me dijo que papá había estado practicando ese discurso durante semanas, queriendo que cada palabra fuera correcta. Después de la boda, papá y yo mantuvimos nuestras cenas mensuales y agregamos algo nuevo. Empezamos a ir a sesiones de terapia familiar juntos cada 2 semanas. La terapeuta se especializaba en relaciones padre-hijo y nos ayudó a navegar el complicado proceso de reconstruir confianza. Algunas sesiones fueron productivas y salíamos sintiendo que habíamos progresado. Otras sesiones fueron difíciles con ambos, poniéndonos a la defensiva o cayendo en viejos patrones. Papá luchaba con aceptar la responsabilidad de cómo su burla me había dañado. Yo luchaba con dejar ir mi enojo y resentimiento. La terapeuta seguía recordándonos que el cambio era difícil y que retroceder era normal. Lo que importaba era que seguíamos apareciendo y seguíamos intentándolo. Creamos nuevos patrones lentamente, aprendiendo a comunicarnos sin atacarnos. Cuando papá se sentía inseguro sobre algo, practicaba decirlo directamente en lugar de hacer bromas a mi costa. Cuando me sentía herida por algo que decía, practicaba decírselo con calma en lugar de planear venganza. No era perfecto, y todavía teníamos momentos difíciles, pero ambos estábamos comprometidos a romper los patrones que nos habían dañado durante tanto tiempo. Un año después del incidente del panel, asistí a una conferencia profesional para consultores tecnológicos en el centro. Estaba haciendo fila para café cuando alguien tocó mi hombro. Me di vuelta y vi a Carlos parado allí con una credencial de conferencia. Ambos nos vimos sorprendidos y preguntó si podíamos hablar un minuto. Encontramos un rincón tranquilo, lejos de las multitudes, y Carlos preguntó cómo iban las cosas con papá. Le dije que habíamos estado trabajando en reconstruir nuestra relación a través de terapia y cenas mensuales. Carlos asintió y dijo que se alegraba de que ambos estuviéramos recibiendo ayuda. Me dijo que lo que había presenciado ese día en la sala de conferencias claramente venía de un dolor profundo de ambos lados. Dijo que había pensado mucho en ese panel durante el año pasado sobre cómo las dinámicas familiares pueden envenenar situaciones profesionales. Carlos compartió que había comenzado terapia él mismo para trabajar en problemas con su propio padre.
dijo. Ver a papá y a mí destruirnos mutuamente lo hizo darse cuenta de que no quería terminar en una situación similar. Hablamos durante unos 20 minutos sobre relaciones familiares y el trabajo que lleva a sanarlas. Antes de irse, Carlos dijo que esperaba que papá y yo pudiéramos encontrar nuestro camino hacia algo mejor de lo que habíamos tenido antes. Papá me llamó un martes por la tarde, lo cual era inusual porque normalmente solo hablamos durante nuestras cenas programadas. Su voz sonaba emocionada de una manera que no había escuchado en años. Me dijo que había conseguido un pequeño ascenso en su nueva firma, pasando de contador senior a gerente de contabilidad. No era un gran salto, pero significaba más responsabilidad y un modesto aumento de sueldo. Pude escuchar orgullo genuino en su voz mientras describía el nuevo rol y lo que implicaría. Lo felicité con entusiasmo, diciéndole que estaba feliz por él y que merecía el reconocimiento. Hablamos un rato sobre lo que significaba el ascenso y cómo cambiaría su trabajo diario. Mientras terminábamos la llamada, papá dijo algo que nos hizo pausar a ambos. Me dijo que esta era la primera vez que hablábamos de un logro sin usarlo como arma, el uno contra el otro. Estábamos aprendiendo a celebrar los éxitos del otro en lugar de derribarlos. Estuve de acuerdo y le dije que se sentía bien estar genuinamente feliz por él, sin ningún resentimiento o amargura mezclados. Después de colgar, me quedé sentada pensando en cuán lejos habíamos llegado desde esa sala de conferencias, donde me burlé de todo lo que dijo. Mi prometida y yo celebramos nuestro primer aniversario con un viaje de fin de semana a la costa. Caminamos por la playa y cenamos en un buen restaurante con vista al agua. Esa noche, en nuestra habitación de hotel, me encontré pensando en todo lo que había pasado durante los últimos 2 años. La venganza en el panel casi había destruido mi relación con papá y dañado seriamente mi relación con ella. Pero también había forzado cambios que necesitaban suceder. Si no hubiera humillado a papá en esa sala de conferencias, podríamos haber seguido como siempre lo habíamos hecho con él, burlándose de mis logros y yo acumulando resentimiento. La explosión fue terrible y lastimó a todos los involucrados, pero rompió el patrón en el que habíamos estado atrapados durante 25 años. Estaba agradecida de que todos hubiéramos hecho el trabajo duro para sanar en lugar de dejar que el dolor nos definiera para siempre. Mi prometida preguntó en qué estaba pensando, y se lo dije. Dijo que estaba orgullosa de cuánto trabajo había puesto en la terapia y en reconstruir mi relación con papá. Me dijo que la persona en la que me había convertido durante el último año era alguien con quien estaba emocionada de construir una vida. Me senté en la oficina de mi terapeuta por lo que parecía la 100ª vez. Pero esta sesión era diferente. Habíamos estado trabajando durante más de un año procesando todo lo relacionado con papá y el incidente del panel. La terapeuta me preguntó dónde estaba ahora con todo eso, cómo me sentía sobre lo que papá había hecho y lo que había hecho en respuesta. Me tomé mucho tiempo para responder porque quería hacerlo bien. Le dije que la burla de papá me había dañado de maneras que todavía estaba descubriendo. Su rechazo constante de mis logros me había hecho dudar de mi propio valor y buscar validación de maneras poco saludables. Pero finalmente, había aceptado que su burla no definía mi valor. Mis logros eran reales independientemente de si él los reconocía. Al mismo tiempo, había aceptado que mi venganza lo había dañado, pero no definía mi carácter. Había hecho algo cruel y calculado. Pero eso no era quien quería ser en el futuro. La terapeuta asintió y dijo, este era el trabajo, aceptar que todos somos más que las peores cosas que nos hemos hecho unos a otros. Papá y yo éramos capaces de cambiar si elegíamos hacer el trabajo duro. Yo lo estaba eligiendo todos los días en terapia y en nuestras cenas mensuales. Papá lo estaba eligiendo en su propia terapia y en cómo me hablaba ahora. Ambos llevábamos cicatrices de lo que nos habíamos hecho, pero estábamos aprendiendo a usar esas cicatrices como recordatorios para tratarnos mejor. Un mes después de nuestro viaje de aniversario, papá me llamó y preguntó si quería ir a pescar. No habíamos hecho eso desde que tenía tal vez 10 años, antes de que todo se complicara entre nosotros. Dije que sí, sin pensarlo mucho, porque algo en su voz sonaba diferente, como si realmente estuviera nervioso de preguntármelo. Nos encontramos en el lago temprano un sábado por la mañana, y papá ya había alquilado un bote y comprado carnada. Se veía más viejo de lo que recordaba, más cansado alrededor de los ojos, pero sonrió cuando me vio, y llegó a sus ojos por una vez. Cargamos nuestras cosas en el bote y nos dirigimos al centro del lago, donde papá dijo que los peces estaban mordiendo últimamente. Durante la primera hora, solo pescamos en silencio cómodo, lo cual fue agradable porque no tuvimos que forzar la conversación o fingir que todo era perfecto. Eventualmente, papá empezó a hablar sobre cómo había estado yendo a terapia 2 veces por semana y trabajando en muchas cosas sobre su propio padre, quien aparentemente nunca le dijo que estaba orgulloso de nada tampoco. Dijo que finalmente entendió que había estado pasando el mismo dolor que su padre le dio,
solo en una forma diferente. Escuché y mantuve mis ojos en mi línea de pesca, porque era más fácil que mirarlo mientras decía estas cosas. Papá me dijo que estaba genuinamente orgulloso de todo lo que había logrado. Desde entrar al cuadro de honor en 6º grado, hasta comprar mi casa, hasta casarme con alguien que claramente me hacía feliz. Dijo que sus acciones respaldarían sus palabras de ahora en adelante, porque las palabras sin acciones eran solo ruido vacío. Le creí esta vez, porque lo había estado demostrando durante meses ahora con las llamadas telefónicas y las felicitaciones genuinas y el trabajo de terapia que estaba haciendo. Atrapamos algunos peces y los devolvimos, y para cuando regresamos a la orilla, sentí que tal vez habíamos dado un giro real juntos. La semana siguiente, me senté en la oficina de mi terapeuta y trabajé en algo que había estado evitando durante meses. La venganza del aplauso lento me había dado un momento de satisfacción cuando vi a papá tropezar en su presentación. Pero me costó mucho más que eso. Pasé meses sintiéndome culpable por destruir su carrera y dañar mi relación con mi prometida y casi perder mi propio trabajo. Múltiples relaciones salieron lastimadas porque no pude encontrar una manera más saludable de expresar mi dolor. La terapeuta me ayudó a ver que la verdadera victoria no era hacer que papá se sintiera pequeño como él me había hecho sentir. La verdadera victoria era aprender a construir autoestima que no requiriera su aprobación o su burla o mi venganza contra él. Mis logros eran reales y valiosos porque los logré, no porque papá finalmente los reconoció o porque me vengué de él por descartarlos. Había pasado tanto tiempo buscando validación de alguien que no podía darla, que olvidé validarme a mí misma. La terapeuta dijo que este era el trabajo más difícil, aprender a reconocer tu propio valor sin necesitar prueba externa. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, porque finalmente entendí que la opinión de papá sobre mí, buena o mala, no definía lo que realmente había logrado. 3 días después, mamá me envió una foto que me hizo detenerme en medio de mi día de trabajo y solo mirar mi teléfono. Papá había enmarcado mi diploma de posgrado, ese del que se había reído tanto que lloró, y lo colgó en su oficina en casa justo al lado de su propio certificado de empleado del mes. El mensaje de mamá decía que había estado contándole a todos los que visitaban sobre mis logros, ahora con orgullo genuino, en lugar de la burla que solía usar. Dijo que las personas que venían a cenar o pasaban a dejar algo recibían un tour completo de mis logros, y papá se iluminaba hablando de mi carrera tecnológica y mi casa y mi matrimonio. Era extraño pensar en papá presumiendo las cosas de las que solía burlarse, pero mamá dijo que el cambio era real y consistente. Me dijo que incluso había llamado a algunos de sus viejos amigos de póker para disculparse por la forma en que solía hablar de mí en sus juegos. Guardé la foto en mi teléfono y la miraba cada vez que necesitaba un recordatorio de que las personas realmente podían cambiar si hacían el trabajo. 2 años después del incidente del panel, papá y yo teníamos cenas mensuales donde hablábamos honestamente sobre nuestras vidas sin la corriente constante de juicio. Habíamos construido algo nuevo basado en honestidad y respeto mutuo en lugar de burla y venganza. Ninguno de nosotros fingía que el pasado no había sucedido o que no nos habíamos lastimado seriamente. Ambos llevábamos cicatrices de lo que habíamos hecho. Él de 25 años de descartar mis logros y yo de destruir públicamente su carrera en esa sala de conferencias. Pero estábamos usando esas cicatrices como recordatorios para tratarnos con la amabilidad que ambos merecíamos desde siempre. Papá todavía luchaba a veces con su instinto de desviar cumplidos con bromas, y yo todavía luchaba con mi instinto de protegerme manteniéndolo a distancia. La diferencia era que ambos nos deteníamos ahora y corregíamos el rumbo en lugar de dejar que esos patrones tomaran el control. No éramos perfectos y nuestra relación probablemente nunca sería fácil, pero era real y honesta de una manera que nunca había sido antes. En nuestra última cena, papá me dijo que estaba agradecido de que el incidente del panel hubiera sucedido porque nos obligó a ambos a enfrentar cosas que habíamos estado evitando durante décadas. Y tuve que admitir que tenía razón, aunque el camino para llegar aquí fue doloroso para todos los involucrados.